Bienvenidos a este podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la inmortalidad. Lo estaremos hablando yo, Carlos Fuentes Aguilar, y mi compañero Samuel Rodríguez Galvez. Para empezar, es preciso hablar sobre las dos categorías de inmortalidad que nosotros estamos estableciendo en este podcast, que sería la inmortalidad teórica y la inmortalidad fantástica. Dentro de la inmortalidad teórica se hace referencia a la inmortalidad que podría llegar a ser, por lo menos con nuestros conocimientos científicos actuales, posibles. Y la inmortalidad Y la fantástica, inmortalidad fantástica solo se encuentra en la literatura. exactamente. Perdonen que llegue tarde al podcast. Eh, Son teorías que únicamente se encuentran en los libros o en fantasías de las personas, no se encuentran en otros sitios. No son posibles. Exactamente, porque dependen de objetos o circunstancias que solo existen en magia o dependiendo de las situaciones que hayan en la propia historia. Entonces, por el lado de la inmortalidad teórica, tendríamos el tipo de inmortalidad biológica, inmortalidad que realmente sabemos que existe en la vida real porque la poseen algunos animales específicos. Y dentro de la categoría de la inmortalidad fantástica, tenemos pues la inmortalidad circunstancial y la inmortalidad omnipotente. La inmortalidad circunstancial sería cuando los personajes no pueden morir por edad, pero a lo mejor pueden morir por algún ataque o cualquier situación. Pero mientras Déjame ver si este entendí. ser... Ujú. En la circunstancial, nosotros, o sea, suponiendo que fuera teóricamente cierta, lo que no es, en la circunstancial nosotros, si fuéramos inmortales, de pronto la edad no nos mataría, pero no sé, alguna debilidad o algo sí podría hacerlo sin ningún problema, ¿cierto? Exacto. Podría Ah, ser claro. el caso y en el caso del omnipotente sería literal que prácticamente como un dios, que bajo ninguna circunstancia puede morir. No importa lo que hagas, es imposible. Un ejemplo muy claro podría ser el Doctor Manhattan o la mayoría de los dioses de las religiones. Mm, que son teóricamente imposibles o físicamente también, pero que son retratados como eso, como unos personajes omnipotentes que nos pueden tanto controlar como evitar morir a toda costa. Pero en los cómics, este tipo de cómics, bueno, en la literatura, este tipo de personajes es muy raro de encontrar, ¿no? Pues más o menos, depende, porque también porque le quitarían, por ejemplo, a las historias mucha de la emoción al saber que el personaje pues no puede morir bajo ninguna circunstancia. Entonces, el enfoque ya no Porque, puede ser el mismo. porque el ejemplo que tú das de, porque el ejemplo que tú das de Mr. Manhattan, él muere también. En un cómic que, si no estoy mal, es crossover con Superman, algo Ajá, raro. Él termina muriendo y termina dándole los poderes a otra persona. Bueno, a una versión de él más joven que es humana, algo así. claro. Entonces, bueno, ahí sería, Y se podría convertir entonces en una inmortalidad circunstancial en la que hay una posibilidad de que la persona realmente sí muera. pero, ¿qué hace que esta inmortalidad circunstancial sea tan interesante para nosotros para explorarla? Como escritores novatos o cosas así. Pues, por ejemplo, ¿Cómo creamos un buen personaje con inmortalidad circunstancial? pues estaría que o el personaje tiene que luchar por mantener su inmortalidad o tendría que luchar por otras circunstancias de las que él depende de su inmortalidad, o simplemente la inmortalidad es parte de él. En el caso, un ejemplo de inmortalidad circunstancial podría ser el de Nicolas Flamel de Harry Potter, en la que no es un personaje que se aborde mucho en la historia, pero pues él era inmortal gracias a la piedra filosofal que se supone él mismo creó y hacía su alquimia con la piedra filosofal y él era inmortal. Sin embargo, él decidió renunciar a la inmortalidad dándole la piedra filosofal a Dumbledore. Pues realmente como tal, él nada más era de cierta forma inmune a la edad, seguía envejeciendo, pero no iba a morir por edad siempre que tuviera su elixir. Pero pues él Ah, claro. decidió poder acceder a la muerte dejando de tener acceso a su elixir para darle la piedra a Dumbledore. Entonces ese es un caso de inmortalidad circunstancial donde no es que la persona sea imposible de matar, sino que depende de algo para no morir. Entonces, la cosa para hacerlos interesantes sería que,
bueno, aparte de la debilidad y que necesitan algo, es si ellos entran en una moral de seguir vivos o morir. O sea, si están haciendo un bien. Claro, Por ejemplo, en Full Metal Alchemist, a cambio de la vida de otras personas, los antagonistas, que no voy a decir porque por spoiler, se pueden mantener vivos también con la piedra filosofal, que está hecha con humanos. claro. Entonces, el problema en sí sería si seguir vivos a costa de los demás o dejarse morir y salvar a muchas personas, También está, es lo que que tomaría algo. parte de esto es una parte muy interesante, que es la perspectiva de por qué la inmortalidad. Puede ser, yo quiero denotar tres situaciones. Una que sería el miedo a morir, las ganas de vivir o las ganas de conocer. Que todos los humanos tenemos, son Ajá. inherentes de nosotros. Por Aunque supuesto no algunos, sería como que la persona solo tuviera uno de los tres, ¿no? Pero sería cuál es la claro, más importante para este personaje, ya que recordemos estamos hablando únicamente por el momento de ficción. ¿Cuál sería para este personaje el enfoque más importante? ¿Que le tiene miedo a la muerte? ¿Que quiere vivir porque quiere tener más experiencias y quiere llevar toda una vida plena? ¿O que tiene un deseo ferviente o una necesidad por saber? Voldemort sería el miedo a morir, por ejemplo. Exactamente, con Una Voldemort persona que sería está el miedo a obsesionada morir. con morir, que Exactamente, también es circunstancial. exactamente. Otro caso, Pero entonces, si los personajes tienen ansia de conocimiento, no podrían obtenerla de otros medios, en lugar de ser inmortales por eso. es que, por No sé, una ejemplo, biblioteca, en muchas historias, ocurre, por ejemplo, que esto ya es como muy de nicho con respecto a las historias de anime y todo esto, es que hay magos que entregan su vida a los demonios con tal de poder seguir aprendiendo. Entonces renuncian a todo con tal de poder seguir aprendiendo, por ejemplo, magia o aprendiendo otras cosas. Quieren saber más, entonces renuncian a todo por poder seguir investigando. Ese sería como un ejemplo de personajes que optarían por la inmortalidad a cambio de poder seguir aprendiendo. Personas que están obsesionadas tal vez, por ejemplo, con el poder. Personajes que no quieren, no, aparte de tenerle miedo a la muerte, quieren ser más poderosos y por eso siguen buscando la inmortalidad para poder ser más poderoso. Tal vez podría ser en este caso el ejemplo Thanos, que busca tener más y más poder para poder estar cerca porque él está enamorado de la muerte. Entonces él quiere estar cerca de ella, pero necesita ser más poderoso. el sim del infinito. Ándale. Entonces, pues Eh, ese sería un ejemplo. Ya pero, de pero hay ganas algo de que no me vivir, cuadra. ¿cuál? Entonces, eso de ganas de vivir, o sea, si tienes ganas de vivir, ¿por qué te vuelves inmortal? ¿No sería más sencillo vivir? O sea, como humano pienso que sería más sencillo disfrutar la vida que tienes porque lo que le da valor es el fin de la misma a buscar ser inmortal. Tarde que temprano acabarías odiando la vida. Es por, ¿O me equivoco en eso? pues es que hay situaciones. Eh, Probablemente también está como muy otaku el ejemplo que voy a dar, pero sería a lo mejor el ejemplo con Meliodas, que él es inmortal y no puede envejecer ni nada y está condenado a que su pareja siempre olvide cada vez que ella muera, cada vez que ella recuerde que tiene una pareja con él desde hace miles de años, está destinada a morir prontamente. Entonces, él lo único que quiere es vivir con ella de una forma en paz, aunque ella nunca recuerde que él es el amor de su vida. O sea, no sé si me explico. Que también esa es una inmortalidad circunstancial porque sí lo pueden matar, Sí, él puede morir, pero pero el tiempo revive, no le hace caso, no le hace nada. él también revive. O sea, si Exacto. lo matan, él vuelve a revivir. Pero eso sería Eso otra también lleva a cuestión otra que pregunta. conforme a los personajes que pueden morir y ya los, no sé, como Jesucristo así que revive el tercer día, como tal, no es inmortal porque literal están reviviendo, o sea, hubo una muerte, entonces Es no otra es categoría. inmortal, es otra categoría, no son inmortales, no, simplemente son personajes que tienen la capacidad de volver a nacer o volver a vivir. Entonces son como Personajes tal, que son aparte de esta ajá, categoría. ejemplos de Claro, ellos esto no tienen la inmortalidad. podrían ser,
No me acuerdo cómo se llama, de South Park, que pues se muere y revive a cada rato. Solomon Grundy, O la de hija DC. o la hija de Deadpool, que cuando muere regresa a un Exacto, punto anterior como si fuera un auto guardado. sí. O sea, cuando despertó la mutación, a esa Inclusive, edad regresa. inclusive Voldemort con sus Horcrux. Inclusive él. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los que no reviven, sino regresan, por ejemplo, Subaru de Konosuba? De Konosuba no, esto de... Sí, también Konosuba. O sea, también apareció ahí. O sea, Pero Subaru de RE0, que muere y regresa. Pues bueno, esto es un lío total que no nos compete, pero para dejar claro, si revive no es inmortal. ajá, si muere, no es inmortal, porque se murió. Entonces, Que sea, que sea capaz de revivir y volver a andar por la tierra de los vivos es otra cosa. ajá, No tiene nada que ver con la inmortalidad. exacto. Y ya después, o Pero, sea, ese sea por el lado de la inmortalidad circunstancial y abordando como otra vez el tema de la inmortalidad omnipotente. Aquí sería, aunque no lo fue por siempre, Deadpool, pues tuvo inmortalidad omnipotente porque Thanos le puso una maldición a él en la cual, porque también estaba enamorado de la muerte y no quería exacto. que se la robara. Entonces, Deadpool por una temporada de los cómics fue incapaz de morir, aunque destruyeran todos sus átomos, aunque los destruyeran todo, él iba a regresar. Actualmente ya no tiene esa maldición y si los destruyes por completo, pues sí se moriría. Por lo tanto, es un inmortal circunstancial, porque pues también el tiempo no le hace daño como tal, porque sus células se van regenerando. Eh, A través. También el cáncer, que exacto. pues, Otro inmortal omnipotente sería el dios abrahámico, ya que pues es abrámico. todopoderoso, La H es abrámico. muda. Entonces, O el cualquier dios tipo de cristiano, dios que, más que nada, los dioses egipcios, los dioses griegos no podían morir de ninguna manera. Era imposible matarlos. exactamente. Literal no había ninguna manera. Entonces, ellos son los más claros ejemplos de eso. Que los nórdicos sí pueden morir y también los egipcios, pero también Raiden, Dios, dioses, ¿quién los entiende? Pero Sí, algo me llama la atención, cuando dices lo de biológica, dices que es teóricamente posible en la realidad. exactamente. Ya abordando esa parte de ya la parte que puede ser real, algo que por lo menos en mi opinión va a ocurrir, estoy muy seguro que va a ocurrir, probablemente no ocurra en esta generación ni en la siguiente, tal vez en 3 o en 4 Tres o generaciones en el cuatro. futuro, ya que depende mucho de la intervención genética. Tendríamos que tener un conocimiento demasiado avanzado sobre genética para poder modificar nuestros genes. Resulta, pasa y acontece que con respecto a la inmortalidad biológica, nuestras células tienen algo que se llaman telómeros y los telómeros sirven para determinar cuántas veces una célula se va a dividir, porque pues si no se dividiría exponencialmente, no tendría un límite, causaría cáncer, Cáncer. tendríamos malformaciones y muchas cosas. Entonces estos telómeros, que son como tienen la forma de una X, cada vez que se divide la célula se van haciendo más cortos, se va haciendo la cruz, se va Mm. haciendo un poquito más corta y más corta, más corta, hasta que nosotros llegamos al límite de un científico que estaba estudiando específicamente estos temas. El científico se llama Hayflick. Este Ah, el científico, límite de Hershey, el límite del Hayflick, de, que bueno, de explica que esto que tenemos estoy un límite de diciendo. 130 o 140 años totales, Ajá. y es el Obviamente límite que tenemos de... depende de la especie, el cuántas veces Pero, esta célula, como tal, no es el límite de Hayflick, no se limita solo al ser humano, sino es como las células de todos los animales. Estos telómeros, mm, cada vez que se va recortando, tienen un límite de veces en las que se pueden dividir. Y cuando llegue ese límite, pues la célula ya no se va a dividir más. Hasta ahí llegó y eso causa enfermedades, bueno, no, como tal enfermedades no, sino una muerte natural en la que supongamos que hay células de tu corazón que ya no se pueden seguir dividiendo, pues inevitablemente este va a dejar de funcionar y sería una muerte natural por vejez.
La cosa con la muerte, Entonces, con o la sea, inmortalidad biológica sería cuando la humanidad lograra poder modificar nuestra genética y que estos telómeros no se vayan recortando. Sería tener básicamente una juventud eterna en la que, pues literal, no podríamos morir de ancianos y estaríamos siempre relativamente sanos, ya que nuestras células seguirían cambiándose sin ningún problema. Pero para poder llegar a eso se necesitan demasiados estudios. mm, teóricamente es posible. Eso Teóricamente es da un posible. poco, eso da un poco de miedo para las generaciones futuras. Quiere decir que si todos somos inmortales, bueno, suponiendo que en algún punto lleguemos a hacerlo todos, porque pues es difícil decir si con la cultura moderna o con la cultura futura esto pueda lograrse fácilmente, pero suponiendo en el que todos somos inmortales, ¿habría alguna necesidad de, por ejemplo, tener hijos? O sea, Sería fuera interesante, del gusto, independientemente del sino, gusto, probablemente sí habría una necesidad dependiendo de qué nivel de civilización seamos, ya que hay una cosa que se llaman los niveles de civilización, en la que una civilización lo hablamos en otro eh, podcast. en la que una Lo importante civilización es de que tipo esos uno niveles, puede controlar el lo 100% de la importante, energía de su planeta, una civilización de tipo 2 puede controlar la energía de todo su sistema solar y una civilización de tipo 3 puede controlar la energía de toda su galaxia. Entonces, si nosotros somos para quien una tenga curiosidad, somos 0.7 en este momento. aproximadamente, este, nosotros, en caso de que nosotros tuviéramos la capacidad de ser una especie interestelar, en la que viajemos de planeta en planeta, pues muy probablemente, independientemente del gusto, tendríamos esta necesidad de tener hijos para, para tener la mano de obra. Pero dependería de muchos factores como la tecnología, el cómo funciona, la política, las leyes para poder viajar y todo ese tipo de cosas. Sí, que relativamente va a ser muy complicado que en 10 años lleguemos a Marte. Es cosa para otro momento, no vamos a explicar eso. Como tal, sería, Regresemos a la inmortalidad. de por sí La, llevamos ent- cientos de años intentando especular sobre la política del futuro y nunca lo hemos logrado hacer. Y no estamos ni cerca de saber cómo va a ser la política en el futuro, por lo tanto, Da es miedo. inútil estar especulando al respecto. Pero bueno, retomando lo de la inmortalidad, y esto lo recuerdo mucho de cierto video, que bueno, si algo lo dejamos en la bibliografía debajo, que llegado a cierto punto nuestros cerebros colapsarían al tener la memoria llena, lo cual suena absurdo porque son 2 petabytes, que son como 2000 teras, pero en algún punto esto llegaría a su límite. ¿Qué haríamos en ese Exactamente. momento? Suponiendo que ya se resolvió todo el tema de los telómeros y estos asuntos de ya, al fin, no me voy a hacer viejo y voy a vivir todo lo que yo quiera, pues no está tan bonito porque después de muchos años, ¿qué va a pasar con la memoria? Porque la memoria no es como que sea un ente ficticio por aquí que no ocupa espacio. Por ejemplo, con los bebés, ¿por qué aprenden tan rápido los bebés? Tú, por Porque favor, está vacía la explícame. memoria, Exactamente. está vacía la memoria. Sus cerebros están vacíos. Entonces aprenden rápido porque no hay nada que interfiera con sus... No tienen ningún conocimiento previo para poder aprender, entonces como que la información entra muy fluida. Con el paso del tiempo, pues esa información se va viendo eh, acumulada, se va acumulando en nuestro Disminuida. cerebro. Ajá, se va reuniendo y no puede entrar tan fácilmente en nuestro cerebro porque necesita pues espacio y si tenemos mucha información en nuestro cerebro va a ir más lento y más lento y más lento. Entonces llegaría un punto en el de que por más que nosotros queramos, ni siquiera podríamos articular palabras porque tendríamos el cerebro tan saturado que no seríamos útiles. Después, esto se haría aproximadamente en 300 años de vida, que es, pues se dice 300, 350. rápido, ¿no? Se dice muy rápido, pero pues no, no, si estamos pensando en la inmortalidad, vivir miles de años, pues 300 años se quedan muy cortos. Entonces, ¿qué Entonces, situación ¿hay podría alguna salvar esto? solución? Es de soluciones, que justo lo que yo iba a hablar era de
pues sí o sí tendríamos que volvernos cyborgs, tendríamos que ponernos ahí una memoria SIM en el cerebro para poder seguir viviendo, tendríamos que depender de la tecnología y irónicamente dejaría de ser inmortalidad biológica a ser una inmortalidad pseudo biológica porque dependeríamos de la tecnología para poder subsistir, ya que imaginemos que aunque nuestras células ya no se joden solas, pues el hecho de que nosotros, es que es exactamente lo que le pasa a las personas con Alzheimer. Se les van olvidando las cosas y en este caso al tener tanta información, llegará un punto en que nuestro cerebro no podría trabajar el simple hecho de respirar. No podríamos ser capaces de mantener nuestras funciones fisiológicas naturales. No podríamos, Qué aterrador. no habrían esas señales del cerebro. Por lo tanto, nos moriríamos igual. O sea, da igual que fuéramos inmortales en ese sentido, que para Claro, contextualizar porque un un poco inmortal que no más, respira se muere. ajá, o sea, da igual. Es muy similar, es de hecho una situación muy parecida a lo que le pasa a las langostas. Las langostas como tal son inmortales, entre comillas, pero ¿qué pasa? Que cada vez van creciendo más y más y van cambiando su armadura, su coraza la van cambiando. Entonces, aunque como tal sus células no tienen este problema que nosotros tenemos con los telómeros por sus funciones biológicas, sí tienen la cosa de que tienen que cambiar de caparazón. Entonces, las langostas mueren por dos razones. Son comidas después de que cambiaron de caparazón, ya que ese nuevo caparazón tiene que volverse a endurecer. Son comidas cuando son vulnerables o se mueren porque llega un momento en el que es tanto caparazón que no tienen la energía suficiente para salir de él y mueren prisioneras en su propio cuerpo. Entonces sería del mismo modo que con nosotros. Nos moriríamos por otras situaciones que no son exactamente esa deficiencia. Seguiríamos siendo dependientes de algo que nos salvara. Que el límite se movería de 130 a 400 años. Ya es algo más llevadero. Ajá. Que, pero igual es, entonces no seremos inmortales a menos de que usáramos tecnología y eso llevaría a otro problema. ¿Cuándo Eh, dejamos de ser nosotros humanos? Y exactamente. bueno, para tomar un poco, si nos volvemos inmortales, ¿dejamos de ser humanos? No creo, pero dejamos de ser humanos si nos volvemos inmortales, porque gran parte de lo que hace humano a un humano es que tiene miedo a la muerte y que quiere aprender más en el poco tiempo que tiene. Bueno, poco, relativamente poco. Y bueno, y aquí entra el transhumanismo. El transhumanismo no es esa la corriente filosófica que explica que para poder evolucionar como especie tenemos que, bueno, básicamente hacer un Robocop, una mitad persona, mitad máquina. Más que necesidad, es como algo que va a pasar, ¿no? O sea, no tanto de que lo vean de... Es como una evolución artificial que nosotros nos vamos a imponer. La tecnología evolucionó al ser humano, un poco en contra de Darwin, pero bueno. Eh, entonces, bueno, por si alguien tiene alguna pregunta sobre qué significa transhumanismo de manera literal, trans viene de ser o de ser otra cosa y humanismo de humano, ser otra cosa que no es humano. Hay un movimiento también que se llama así, pero que es más bien de volverse animales, pero eso no tiene nada que ver con nuestro tema. Nuestro tema es volverse unos humanos superiores con máquinas, para dejarlo claro. Sí, que la tecnología nos ayude a llegar a un nivel más alto de lo que ya estamos como humanos. Ya sea, en este caso, sería con ampliar nuestra memoria y pues también podría ser a lo mejor tener brazos más fuertes, saltar más alto, tener ese tipo de mejoras, como si fuéramos un Pero, Tsuru y nos tuneáramos. pero eso también generaría un problema, o sea, porque la mayoría de las especies de larga duración, como por ejemplo las ballenas o cosas así, viven en el mar porque su peso, bueno, o sea, de normal no podrían ni siquiera tocar la tierra, como los elefantes, y su metabolismo es muy lento. Entonces, ¿cómo sería nuestro metabolismo en ese supuesto caso en el que nos volvemos cyborgs? Nos enchufamos a una batería. Por supuesto, ese tipo de cosas, las solucionarían en el futuro. O sea, una de las opciones, es que hay muchas opciones, ¿no? Puede ser de que directamente lo conecten a nuestras necesidades, bueno, a nuestros tus propios organismos que ya están bien, o sea, a lo mejor al sistema digestivo y todo esto, y que funcione con comida normal.
o literal nos conectamos a la corriente, ¿no? Podría ser esas dos ¿Te imaginas? opciones. O a lo mejor Decimos como el los coches transformador, híbridos. Como los coches híbridos necesitamos comer y aparte necesitamos enchufarnos. como los marcapasos que necesitan cambiarle las baterías, y eso ya es algo de transhumanismo, porque es una máquina mejorando la vida de una persona. Sí, Claro, el transhumanismo no es que sea ponernos un ojo biónico, sino que son procedimientos que ya existen actualmente. Las prótesis es transhumanismo, claro, y claro. los marcapasos son la cosa más transhumanista que hay por el momento, porque mantienen el corazón funcionando a base de energía eléctrica. Mm, Maravilloso. Sí, no, es un tema muy interesante que, bueno, aunque realmente no podemos, no es como que podamos tener una verdad sobre qué podría llegar a pasar, especular sí puede llegar a ser muy interesante. Pero si nosotros dejamos de ser humanos, o sea, por eso trans, o sea, ser mejores que los humanos, entonces ya no seríamos humanos, sino seríamos algo superior. Posthumanos, o Entonces, sea, tendría, dentro de la corriente del transhumanismo, se supone que seríamos posthumanos. o sea, humanos posteriores. Ajá, Sí, es que lo que estoy pensando es cómo sería la moral en ese caso. O sea, si podemos reemplazar partes de nuestro cuerpo, y suponiendo que todos somos medio robots, porque también es eso, ¿qué pasa cuando podamos ser medio robots y nos podamos aumentar la vida así? Em, Suponiendo que todos podamos, que es lo más improbable, al menos al inicio. bueno, Entonces, a mí se me, ¿cómo se haría mantenimiento? más que nada, probablemente si se llega, primero para empezar con la inmortalidad biológica, sería primero lo tendrían los ricos, como siempre, después la clase media, bueno, probablemente el gobierno, después los ricos, la clase media baja y ya después los pobres, o tal vez nunca los pobres, ¿sabes? Tal vez sea algo que en la vida vayan a tener acceso, pero sería, básicamente así ha sido con toda la tecnología. Primero la ¿Te tiene, acuerdas te acuerdas de la película esa de robots ajá, en la que tienen que comprar refacciones? ¿Cómo sería en ajá, ese caso? El que tenga más dinero puede tener unas refacciones que lo vuelvan ultrapoderoso. pues sí, sería Entonces, ¿esto exactamente no nos eso. haría más inseguros? Supongamos que un capo tiene esto, no sé, por decirlo más cyberpunk que se me puede ocurrir, un campo electromagnético que para balas. Probablemente Y sí los pasarían policías cosas no. así donde los ricos tendrían el poder absoluto y si ya de por sí en la actualidad los ricos se vuelven más ricos, en ese entonces va a ser una locura porque van a haber una diferencia abismal entre una clase social y otra. Al grado de que Así es, chicos, probablemente, jueguen cyberpunk para probablemente entender qué va a pasar. seamos personas, o sea, ya ni siquiera se consideren de la misma especie, probablemente, al tener tecnología tan distinta. ¿Y qué pasa cuando lo único que queda del ser humano es, por ejemplo, en el anime Ghost in the Shell, solo el cerebro, solo la esencia de la persona? ¿Sigue siendo humano Pues yo considero que es muy o es otra subjetivo, cosa? eso es como el problema irresoluble del calcetín. ¿En qué momento deja el Ah, calcetín de ser el mismo calcetín cuando le cambiamos parches y parches? Como tal, eh, no la paradoja de considero, Teseo. no creo que tenga mucho sentido, no creo que tenga mucho sentido darle vueltas a ese asunto, porque también aparte falta mucho para esa parte. Y nosotros no somos ni neurocientíficos, ni tampoco somos profesores de robótica, no tenemos ninguna Exactamente, de esas calificaciones. Somos exactamente, profesores de literatura y un personaje que le encanta el deporte, nada más. exacto. O sea, no podemos llegar a esas respuestas. Exacto. Entonces, también sería interesante pensar en cómo sería en otros ámbitos, cómo se centraría la humanidad. Probablemente, para contextualizar antes, sería, nosotros vamos a tener necesidades completamente distintas. Conforme a lo que bueno, conforme a la pirámide de Maslow, que son 4 niveles, que es el primer Que no los nivel, explicaremos porque pues sí, por no debemos sí, explicarlo porque pues si pues, tienen curiosidad lo investigan. Pirámide de vale. Maslow. Entonces, la pirámide de Maslow habla de la motivación de los seres humanos acorde a sus necesidades, ¿no? Que son distintos niveles de necesidades. Por lo menos a esa altura es muy probable que ya tengamos todas las necesidades básicas resueltas, como es en muchas partes del mundo en la actualidad. Pero, Porque actualmente ninguno de nosotros tiene ninguna necesidad de comer, ni de dormir, ni de refugio, ni nada de eso. Pero en exactamente, cambio tenemos las necesidades sociales súper altas, precisamente porque tenemos todo ya resuelto. todo se Lo que hace volvería que a la la vida sea parte muy... social y a la parte política y a la parte filosófica.
Y, por ejemplo, otra de nuestras necesidades que sería, se volvería una necesidad, pues no sé si fisiológica, porque ya no sería parte de nuestra fisiología como tal biológica, pero sí sería una necesidad a tener en cuenta con nuestra economía, que sería estos servidores y estos servicios que mantengan salvaguardada nuestra información, ya que si nosotros vamos a tener estas mejoras en nuestra memoria para poder sobrevivir todos estos cientos de años sin que nos volvamos un trapo que no puede ni siquiera saber respirar, pues, Que ojo, aún todavía no se ha podido conseguir la manera de ampliar o de conectar algo al cerebro de una persona humana, porque el cerebro humano es muy complejo, pero estamos hablando de supuestos. ajá, exactamente. Entonces, supongamos que ya se sabe cómo tener esa tecnología y que sea vía internet o algún otro tipo de red, y Bluetooth. tendríamos acceso, o sea, sería literal tener un drive enorme en el espacio donde hay miles de millones de personas conectadas a eso. Primero, tendríamos que saber que estamos supeditados, nuestra vida literalmente estaría supeditada al organismo al que le estuviéramos pagando para que nos mantuviera ahí. Ya sea si es Supeditada ya, es obligados a, ya sea que por si sea un alguien tiene alguna duda. organismo privado, o sea un gobierno, o sea lo que es, de cualquier tipo de organismo, dependeríamos de lo que nos digan estas personas para poder seguir viviendo. O sea, literal tendríamos que entregar nuestra vida para poder seguir existiendo y poder tener una vida próspera. Si ya con Facebook nos roban los datos, ahora imagínense pudiendo robar hasta nuestras credenciales bancarias solo por nuestro cerebro. Literalmente tendrían acceso absolutamente a todo en nuestra mente. Seríamos, Eso trae otro problema. Si actualmente los hackers ya son una cosa horrible, un problema enorme. Ahora imagínate que te pudieran hackear a ti, no a tu computador, a ti. y no solo eso, sino que aparte ya está, ni siquiera necesitan que tú estés ahí, porque ya está tu memoria, ya está en un punto específico junto con millones de otras personas. Literalmente, si ellos tienen la capacidad, pueden hacer un ataque terrorista y matar a millones de personas con un disparo a distancia. Ni siquiera tiene que ser Como por directamente a la ejemplo, persona. como por ejemplo el asalto a PlayStation, que pasó que derribaron todo el servidor. ¿Qué pasa si derriban el servidor con nosotros adentro? Adiós, adiós a nosotros. Entonces serían un chorro de cosas que serían interesantes de saber de nuestras necesidades que llevaríamos a cabo. También tendríamos que saber sobre qué leyes se llevarían a cabo para poder salvaguardar toda esta información de otras personas, porque al final, en caso de que no hubiera otra civilización, pues siempre vamos a ser nuestros peores enemigos, porque seríamos el único capaz de hacernos algo, Esto no es Halo, aquí no hay extraterrestres todavía. todavía, todavía. Puede que pase, pero entonces eso quiere decir que para poder ser verdaderamente inmortales tenemos que renunciar a partes de nuestra humanidad. ¿Esto sería obligatorio? ¿O cualquiera puede decir, sí, ah, no, yo no quiero ser cyborg, entonces me quedo en 400 años? ¿O hay alguien que también que no quiera hacerse la terapia genética? Pues ¿El sería, gobierno los obligaría para ser más productivos? Bueno, gobierno, el que o sea, esté a cargo en ese momento. es posible, o sea, sí o sí se volverían marginados, ya que sería como, por ejemplo, aquí en México que están los menonitas que se niegan a usar mucha tecnología y siguen viviendo como si vivieran en muchos años atrás, o sea, como en los 50, una cosa así. O los Amish, que Los están Amish ya en también. 1700. Entonces, básicamente quedarían en la misma situación que estas personas. Esas personas que no quisieran trascender, simplemente se quedarían rezagados de la sociedad, se verían como marginados y probablemente sean discriminados. Lo que pues, bueno, pasa en todas las épocas. No podemos decir, ah, no, es que esta época, no, pasa en todas. No hay mucha igualdad que digamos en eso. Sí, Que también simplemente está sería. que la igualdad sería, en ese caso, que todos sean inmortales, pero también se debería respetar el derecho de quienes no quieran. Pero bueno, es algo muy complicado y no soy de derecho tampoco, dejémoslo así. De hecho, aparte de lo que es de toda esta inmortalidad, al no ser una inmortalidad omnipotente, pues no se pierden muchas de las cualidades que el humano desea, ya que sin la muerte la vida no tiene sentido. Por ese lado, Porque,
porque aunque somos inmortales, si por ejemplo se nos cancela la cuenta Spotify Premium, en este caso, y se nos va toda la memoria, entonces sí moriríamos, todavía tendríamos necesidades que tenemos que sacar y eh, completar, lograr. No se me ocurre qué Sí, adjetivo decir sí, ahorita, todavía tendríamos pero necesidades que subsistir. conseguir. Entonces no sería una vida aburrida y no nos, aunque bueno, técnicamente ya la época de ahora es depresiva porque tenemos todo completado, por así decirlo, excepto lo social, pero igual no se volvería una vida tan repetitiva porque las necesidades siguen estando ahí y el ser humano necesita las necesidades, por más absurdo que parezca. Necesitamos de los problemas para poder vivir bien, porque debe haber un equilibrio para que nosotros podamos disfrutar de lo que pues queremos disfrutar, ya que si todos los días fueran alegres, ningún día sería alegre. No sé si se entiende, ¿no? Ya que si todos somos especiales, nadie es especial. Si tú comes tu comida favorita a diario, terminas odiándola. Exactamente. Eh, Entonces, pero como tal, bueno, las yo la soluciones verdad, nos dan más problemas que a la vez nos ayudan a progresar. la vida es un problema matemático constante, Exactamente. pero rayos, yo era bueno en matemáticas. Bueno, más o menos este es todo lo que queremos. Este nada más es un parteaguas para poder especular sobre una sociedad con la inmortalidad y con el transhumanismo. También nos Invitamos a gustaría cualquiera que tenga curiosidad que investigue más del tema, porque pues esto es, bueno, como dice él, un abre aguas, un un parte boca. parteaguas. Eh, también Me estaría confundo en que, los... en caso de que las tres tipos de inmortalidades fueran plausibles, que todas fueran teóricas, tanto la biológica como bueno, realmente la biológica sería la misma que la circunstancial en este caso, y la muerte omnipotente, nos gustaría saber, qué piensas tú, el que nos esté oyendo, sobre cómo te sentirías tú, en qué situación te gustaría estar de estos dos tipos de inmortalidad, la inmortalidad omnipotente y la inmortalidad circunstancial, y por qué. También puede ser que a lo mejor Apa- tú pienses, no, yo quisiera ser mortal y morirme normal, a lo mejor con 80 años, 130 años, con 400 años, o yo qué sé. También, ¿qué tipo de problemas crees que surgirían en tu caso, siendo, por ejemplo, de un país latinoamericano o de Estados Unidos o de Europa? ¿Qué podría pasar en esos casos? Que te pongas a pensar cómo viviría yo mi vida en esos supuestos casos, con Ta- miedo de que me agarren como conejillo de indias, por ejemplo, En caso de que tú fueras la porque, única persona inmortal, claro. porque si hay más, no, pero si fuera la única, te agarrarían de conejillo de indias como si fueras una rata de laboratorio, te quitarían los derechos humanos, quién sabe. Lo que queremos es que pienses en ese, por si acaso, en el qué tal si, y lo comentes. Pronto sea curioso escucharlo o leerlo. Se vale soñar. Sí, aquí el Carlos le encantaría muchísimo estar en esa inmortalidad omnipotente. Yo prefiero la circunstancial, la verdad. Sí, es Me dan, divertido pensar en todos estos temas. me da un botón, me dan un botón y bueno, listo, cuando ya se aburrido, pum, lo presiono. Ya, para afuera. También, no sé, por ejemplo, los invitamos a ver The Good Place. No, no voy a dar spoilers, pero de alguna forma indirecta toca mucho este tema, más que nada en la última También, temporada. también recomendamos mucho ver el manga de Ghost in the Shell, que trata mucho de los robots, muchísimo. El Y transhumanismo. sí, y también en general la inmortalidad no es un tema que vamos a temer, porque hay gente que le teme, hay gente que tiene, oh, no, me vuelvo inmortal, porque dicen que ese es el peor castigo. Y curiosamente también tienen miedo a la muerte, es como, ay Dios. Pero es un tema que la mayoría de nosotros deberíamos dejar de considerar tabú, porque sí, es considerado tabú, o sea, en las obras se trata, pero se trata como no puedes morir de ninguna manera, o no puedes morir a menos de que te den kriptonita, Exactamente. pero consideramos que es algo que deberíamos ya hablar como sociedad. También deberíamos hablar de muchos otros temas, pero pues no es que sea nuestro fuerte. Solo somos por el momento universitarios Sí, y no pero somos los universitarios de esas categorías. Entonces, son temas que tenemos que empezar a ver como sociedad, como qué haríamos en tal caso. Recomendamos mucho leer cualquier cosa cyberpunk, ver cualquier cosa cyberpunk o cualquier tipo de analogía.
Que se hagan Y nada, un criterio propio, acorde a todo lo que hayan visto. claro, lo que buscamos no es que, usted tiene que creer en que la inmortalidad va a pasar, no, sino que digas, si la inmortalidad va a pasar, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué pienso yo de eso? ¿O qué va a pasar Al con final otras del día, generaciones? al final del día, depende tanto de tu pensamiento como del de todos nosotros que el mundo realmente cambie, eh, ya sea para bien o para mal. Eh, el siglo XX tiene muchos ejemplos de para mal, pero bueno, lo importante es que lo pienses y lo analices como un espectador y como un testigo y como un protagonista. Y bueno, eso Exactamente. sería todo. Esperemos que a ustedes hayan disfrutado de escucharnos, este tema les haya parecido muy interesante y pues sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.